Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre, como dijeron, es Pablo Nazar. Trabajo en el sudeste de Santiago del Estero y, bueno, desarrollando, como decía Rodolfo, desarrollo de productos químicos, principalmente investigación. Y en esta ocasión, como decíamos, quería presentar mi experiencia con el producto Starfert en el cultivo de algodón. Bueno, como decía, yo soy de la provincia de Santiago del Estero, me desempeño en el sudeste. En la imagen se observa los departamentos donde se produce algodón en Santiago, pintado de color azul, donde se destacan dos zonas importantes: la zona que sería bajo área de riego, que son los departamentos que circundan a Capital, y lo que el resto es zona de secano, donde precisamente yo me desempeño. Bueno, que les comento también un poco, el cultivo de algodón en la zona viene creciendo mucho año tras año. Últimamente se lo está incluyendo muchísimo en las rotaciones de cultivos y además, bueno, según los datos de la Cámara Algodonera, actualmente hay 189.000 hectáreas de algodón en Santiago del Estero. En rojo, como se ve, son los departamentos General Taboada y Belgrano, donde es nuestra área de influencia. Y bueno, particularmente yo resido en Belgrano, para que se ubique un poco más la ciudad de Bandera. Viendo un poco la generalidad del manejo de la zona del cultivo de algodón, bueno, la fecha de siembra, según establece SENASA, van desde el 1 de noviembre al 15 de diciembre, determinándose principalmente, como es una zona de secano, el momento de siembra de acuerdo a las precipitaciones, ¿no? Y además también concentrándose a mediados de noviembre también, escapando un poco de las aplicaciones de barbecho de los cultivos de soja y maíz, debido a que se utiliza mucho 2,4-D, que como todos sabemos es un producto muy nocivo para el algodón. Por eso el grueso quizás de las siembras se ubican después del 15 de noviembre. Las variedades que se utilizan en la zona, las más utilizadas al menos, son P1238 y Nuopal. En cuanto a fertilización, la mayoría de los casos no lleva a cabo esta práctica, y los casos que la llevan a cabo lo realizan determinado principalmente por el antecesor. Ya que si viene de soja no se lo fertiliza, pero si viene de maíz o sorgo, sí se hacen aplicaciones de fertilizantes. En cuanto al distanciamiento, se siembra tanto a 0,76 metros, 0,52 y 0,38 metros. La siembra de 0,52, bueno, es la misma máquina que se utiliza para sembrar maíz, que es una de las que más cantidad hay en la zona, digamos. En cuanto al rendimiento promedio, tanto en Belgrano como General Taboada, es aproximadamente 2,5 toneladas de algodón en bruto. Bueno, como bien decía, lo que se está probando es el producto Starfert. La idea aquí era probar en diferentes momentos del cultivo, en 2 etapas fenológicas diferentes. Por ende, el objetivo es evaluar la respuesta del cultivo a los diferentes momentos de aplicación. El ensayo se ha llevado a cabo en el sudeste del departamento de Belgrano, cerca de la localidad de Guardia Escolta. Esto es ubicado al sudeste de la ciudad de Bandera, aproximadamente 50 kilómetros, una zona muy algodonera de Belgrano. El lote venía de un año sin trabajarse, por ende para prepararlo se utilizó un implemento mecánico, una rastra, que se hicieron 2 pasadas de rastra. Posteriormente, el 15 de diciembre se realizó la siembra, el distanciamiento ha sido 0,52 metros y la variedad que se ha utilizado ha sido de P1238. La densidad de plantas lograda al final, a cosecha, digamos, ha sido 11 plantas por metro. Bueno, viendo un poco el objetivo, que era evaluar en diferentes momentos de aplicación, se plantearon 3 tratamientos, que fueron: 1, un testigo sin aplicar; el tratamiento 2, que fue con el producto Starfert a 2 litros por hectárea en cuarta hoja;
y el tratamiento 3, que fue el producto de Starfert a 2 litros por hectárea en inicio de floración. Bueno, ¿qué es un poco Starfert? Starfert les comento para que no... el producto es un fertilizante, como bien decía al comienzo, un fertilizante líquido que está elaborado a base de extractos vegetales, microelementos y enzimas. La composición del producto es variado en cuanto a microelementos y además está bien balanceado y tiene la posibilidad de ser aplicado directamente al suelo o también ser de uso foliar, como es en este caso. Un poco les comento las condiciones meteorológicas de la campaña, tomadas desde agosto, que ha sido el inicio de las lluvias, hasta mayo de este año, que fue el momento de cosecha. En promedio, las precipitaciones en general han sido normales, iguales al promedio histórico. Como se observa en la parte inferior derecha de la pantalla, las precipitaciones totales fueron 730 milímetros, siendo el promedio histórico 750 milímetros en la zona. Las condiciones ambientales al comienzo de la primavera fueron muy buenas, con buenas precipitaciones que generaron buenas condiciones para la siembra de los diferentes cultivos que se llevan a cabo aquí en la zona, y acompañaron durante el resto del año 2019 al momento de siembra del algodón, tanto como a la implementación del cultivo, o sea, las primeras etapas de crecimiento del cultivo fueron también bien acompañadas con las lluvias, hasta la fecha del 17 de febrero aproximadamente, que fue un periodo hasta el 26 de marzo, donde no ocurrieron precipitaciones importantes y además la temperatura media fueron bastante elevadas, cerca de 31 grados, por ende con temperaturas máximas mayores a 40 grados, y fueron unos 40 días aproximadamente donde, se hizo sentir la falta de agua en los diferentes cultivos, ¿no? Viendo un poco los momentos donde se aplicaron los tratamientos, la siembra el 15 de diciembre, como había dicho, la aplicación del tratamiento 2, que fue en el 13 de enero, el tratamiento 2, recuerdo, es el de aplicación en B4, en cuarta hoja, y la aplicación del tratamiento 3 en inicio de floración fue el 18 de febrero del 2020, o sea, fue coincidente justo en el comienzo del periodo sin precipitaciones. La metodología de aplicación, se tomaron franjas de 300 metros de largo por 5 metros de ancho, y se determinó componentes del rendimiento, como son número promedio de capullos en primera y segunda posición, y el peso promedio del capullo. Para estas dos determinaciones se tomaron 50 plantas al azar por tratamiento, y en esas 50 plantas se realizaron las mediciones esas. Y posteriormente se realizó también la evaluación del rendimiento de los tratamientos por hectárea, en kilogramos por hectárea. Un poco para ilustrar qué es primera y segunda posición, la primera posición es el capullo de todas las ramas fructíferas que está más cercano al tallo principal, y la segunda posición es el segundo capullo más cercano de cada rama fructífera al tallo principal. Como se observa en la imagen, en todas las ramas se repetiría esta denominación. La cosecha se realizó de forma manual, se tomaron 3 puntos de muestreo por parcela, como se observa en la foto, son 10 metros lineales de cosecha por punto de muestreo. Viendo un poco a los resultados, en la tabla se muestra el número promedio de capullos en primera y segunda posición, donde se observa que en primera posición se genera un aumento en ambos tratamientos aplicados, tanto en cuarta hoja como en inicio de floración, donde en cuarta hoja aumenta un 0,2 unidades de capullo, digamos, por planta en promedio, y en inicio de floración se observan 0,6 más capullos que el testigo respectivamente. En segunda posición no se encuentran diferencias en cuanto a la fijación de capullos. ¿Por qué es importante este dato del número promedio de capullos y mayor fijación? Bueno, teniendo en cuenta que
un capullo que se fija más en promedio por planta significa un aumento en el rendimiento de algodón en bruto de unos 300 kilos aproximadamente por hectárea, ¿no? Pasando al otro componente del rendimiento, el peso promedio de capullos, se observa en primera posición que el peso de los capullos en general ha sido muy bueno, sin diferencia entre los tratamientos, mientras que en segunda posición sí se observa un aumento tanto en la aplicación de cuarta hoja del tratamiento 2 o en la aplicación del tratamiento 3 en inicio de floración de un 0,6 a 0,7 gramos por capullo de aumento. Este gráfico demuestra los rendimientos del algodón, un poco bien explicado por lo que se mostró anteriormente, que son los componentes del rendimiento, donde el testigo rindió 2.291 kilos y en las dos aplicaciones de los tratamientos, tanto en cuarta hoja como en inicio de floración, se encontraron aumentos de 176 kilos por hectárea y 508 kilogramos por hectárea, respectivamente en ambos. Esto puede venir un poco explicado también por el periodo libre de que no ocurrieron precipitaciones, que fue justo al comienzo de floración, donde la planta es donde más nutrientes requiere para poder establecerse y cargar bien las estructuras reproductivas. Y este plus de rendimiento puede venir dado también por, al ocurrir este periodo, haber tenido disponibles todos los nutrientes en el momento justo para no abortar las estructuras reproductivas. Para concluir, bueno, para los resultados para esta campaña, para este tipo de ensayo aplicado de esta manera, se encontró un aumento de capullos a cosecha en primera posición en ambos tratamientos. En ambos tratamientos también se observó que el peso de las segundas posiciones aumentó y esto, bueno, consecuentemente generó un aumento en el rendimiento. Bueno, contestando un poco al objetivo que era conocer en qué momento era generar un mejor impacto la aplicación de Starfert en el cultivo. Bueno, según los resultados de este ensayo, la aplicación de mayor impacto fue al inicio de la floración. Para comentarles un poco, paso también a comentar que se realizó el mismo ensayo en el cultivo de soja, donde se aplicó de la misma forma, se evaluó de la misma forma los rendimientos y se aplicaron los 3 tratamientos, también un testigo sin aplicar, una aplicación en B3, o sea, en tercera hoja, y una aplicación en R2, fin de floración. Y los resultados obtenidos fueron un aumento de peso en la aplicación en estado vegetativo, o sea, en B3, sin encontrar diferencias entre el testigo y la aplicación en fin de floración. Con eso concluyo la experiencia y bueno, además les agradezco a todos por la participación y al equipo de Insuagro por la invitación a participar del ciclo de charlas. Rodolfo, gracias. Pablo, bueno, después de esto disertante voy a tratar de hacer lo mejor posible. Así que un saludo para Pablo y Marcelo. Bueno, yo voy a contar un poquito mi experiencia. La parte fina la dio Pablo. Yo soy usuario de la parte de fertilizante foliar. A su vez soy un convencido en lo que es en el uso en el algodón. Entonces, lo mío propiamente, yo estoy en el sudoeste de Charata, Chaco, de las cuales soy algodonero y veo un cultivo siempre con una posibilidad de generarlo acá en la zona porque es un cultivo noble, ya sea en la seca o en el exceso de agua. Que particularmente estos 2 últimos años tuvimos mucho exceso de agua, pero gracias en aquellas cuestiones donde pudimos tener algodón, pudimos cosechar. A su vez, un poco contando lo que fue mi experiencia y mi fecha de siembra, mi manejo, puedo decir que mi fecha de siembra es octubre. Yo siempre trato de hacerlo en fecha de octubre por un problema que tenemos graves problemas de picudo del algodón en nuestra zona.
y a su vez, mientras nos acompañe el agua para poder sembrar en esa fecha, lo desarrollamos. La variedad utilizada es una 1238, donde tiene una buena prestación, es RR, resistente al randa y a lo que es insecto del lepidóptero. El barbecho generado con la preemergencia fue un uso de prometrina, metalaclor, glifosato, y después se hicieron sucesivas aplicaciones, ya sea para lo que sea pulgón, picudo, siempre apuntando lo que es picudo, porque es una plaga importantísima en nuestra zona, chinche, también tenemos graves problemas, pero nos enfocamos a lo que es picudo. Después el uso de regulador, se usó Belcocel, clormecuato, mi distanciamiento en mi siembra fue a 76, pensando en una cosecha que fue desarrollada en forma speaker, no stripper. El uso de defoliante en su momento fue Affinity más glifosato, con muy buen resultado, particularmente con el Affinity, cuando un cultivo está bien desarrollado, bien provisto de buena carga, el Affinity anda perfecto. Después, pensando ya un poco en el tema de lo que es el uso de lo que es fertilizante, que particularmente es lo que tenemos que abocarnos en esta charla, mi uso fue en principio de pimpollado, pleno pimpollado, comienzo de floración. La verdad que dentro de ese cultivo, ahí por la imagen que estamos viendo, a la mano izquierda, viendo de la pantalla de enfrente, es el testigo y en el otro es lo aplicado. Ahí estamos mostrando un poco del momento que está en pleno pimpollado. Esto un poco ya avanzado el cultivo. Bueno, esto ya vamos avanzando en imágenes donde fue en el momento. ¿Qué puedo decir del Starfer? Yo soy un convencido, como dije en principio, del uso de fertilizante foliar en algodón, porque el algodón es un cultivo que nos responde a dicho uso de foliares por ser un cultivo indeterminado y da respuesta. A su vez también podemos pensar fertilizaciones al suelo, que también da muy buena respuesta. Así que con lo que es foliar, yo te diría como, consejo dentro de mi experiencia, no lo dejaría de usar. Al contrario, siempre buscaría los momentos y como Pablo lo mencionó, que ya él habló un poco más profundo en cuanto a momentos, la verdad que da una respuesta significativa. A esto también, considerando, bueno, lo que hablaba de pleno pimpollado, un poco los rendimientos que fueron dando tanto en el testigo como en el tratado, hubo una diferencia de rendimiento. Este año en particular, lo que se notó al número que estamos hablando ahí, 38%, es algo significativo que se dio el año y un poco también con el uso del foliar. Eso también uno marca la diferencia dentro de usar o no usar. El 38% es algo muy bueno y que tenemos que aspirar con las tecnologías nuevas que puedan venir en cuanto a lo que es genética y acompañado de un fertilizante foliar, sería notable el porcentaje al desmote. ¿Qué significa esto? Que por cada tonelada cosechada en bruto sacamos el 38% de fibra, que lo que hacemos fibra siempre buscamos el mayor rendimiento al desmote. Después está la otra parte en la comercialización, que es la calidad. La calidad, sin duda que con estos porcentajes del rinde al desmote, una cosecha speaker no da una respuesta muy favorable en cuanto a calidad. En este caso estamos marcando un C-medio, que para la zona es muy bueno. Bueno, acá un poco lo que estuve mencionando de tanto por el uso del foliar como también por las condiciones climáticas. Esto todo lleva aparejado a tener una muy buena respuesta de uno y de otro si el clima nos acompaña. La verdad que nosotros en nuestra zona fue muy favorable las lluvias
Después tuvimos un exceso muy notable, que bueno, con consecuencias importantes en cierta zona, que ya la mayoría lo está conociendo, que es las inundaciones que nos provocó por el exceso de lluvia ocurrida. Otro punto que acá lo marcamos, que no mencioné nada por el uso del foliar, me tocó en caso de asesorar y hasta a mí también de tratar de salvar el cultivo de algodón por una fitotoxicidad de herbicidas que no son utilizados para el algodón post, como decirte un hormonal, un sulfentrazone, que gracias al uso de esto lo recuperamos. Sin duda que hubo merma de rendimiento, pero te favorece para el uso de si tenés algún problema de fitotoxicidad en algún momento del cultivo. Bueno, particularmente hablando también como producto, y Pablo lo mencionó en lo que presenta la composición que tiene el Starfer, así que es un tema para seguir trabajando, y propiamente en nuestra zona es un poco el tema en soja, puede ser también un punto importante para tenerlo en cuenta. En algodón ya lo tenemos marcado que hay una diferenciación, y lo que viene por trabajar es en soja, que yo creo que va a andar muy bien. Así que desde mi parte, con esto, por ahí cortito pero conciso, muchas gracias, y bueno, nuevamente gracias a Pablo y a Rodolfo por la invitación.